¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo video sobre fotointerpretación. En la clase pasada les había yo comentado las características generales de lo que son las fotografías aéreas o imágenes aéreas y los distintos tipos que hay, ¿no? Desde la fotografía análoga, la satelital, hasta los sensores remotos. Hoy vamos a ver específicamente lo que hubiese sido la introducción previa al ejercicio que hubieran hecho en la escuela sobre fotointerpretación con los estereoscopios y las fotografías aéreas. Habíamos visto que la fotointerpretación se dividía en tres partes y que la literatura generalmente lo contemplaba como fotolectura, fotoanálisis y al final fotointerpretación. Ahora vamos a hacer una pequeña distinción para que nos quede más claro y sea un poquito más aplicable o coherente con el trabajo arqueológico. Bien, la fotointerpretación escrita así junto, como está el título de esta diapositiva, vendría a ser todo ese conjunto de técnicas que nos permiten observar e identificar elementos, en este caso de carácter arqueológico o relacionados a ello, en la superficie a partir de fotografías aéreas. La fotolectura, escrito separado, o en este caso yo aquí nada más lo puse lectura, sería la observación de la fotografía como tal para ver qué elementos podemos observar. ¿Y qué cosas tendremos que tomar en cuenta para poder hacer esta lectura de la fotografía? Bueno, en primera sería el color. La diferencia de color entre el relieve o lo que sea que estemos viendo en la superficie puede indicar cambios o presencia o ausencia de algún elemento que a nosotros nos pueda parecer importante. La textura de las fotografías generalmente está relacionada con la presencia de vegetación, con algún tipo de suelo en particular. Entonces las texturas también nos dan una característica particular sobre lo que podría haber en el entorno, en el relieve, en la superficie que estamos observando a través de la fotografía. ¿Por qué la textura y el color son importantes? O bueno, ¿por qué la textura sería importante si ya tenemos el color? Porque muchas de estas fotografías pueden estar en blanco y negro o en unos tonos medio entre de grises verdosos, grises azulosos, entonces no tendríamos un contraste o una variedad tan rica en colores, por lo cual la textura es mucho más fácil de identificar en fotografías impresas con estos estilos más monocromáticos que con diferencia de colores vivos. A diferencia de la fotografía satelital, que sí nos da una gama más amplia de colores, pues la fotografía análoga tradicional se basa un poquito más en las texturas que nosotros alcanzamos a ver. ¿Qué texturas pueden ser? Pues lisas, rugosas, que se ven medio porosas, que se ven así como medio aborregadas por la vegetación. Entonces, estas texturas, independientemente de cómo las nombremos, la diferencia de texturas, el cambio de texturas es lo que a nosotros nos va a indicar la presencia o ausencia de elementos en superficie. Las siguientes son las formas. A partir de la fotografía aérea, ¿no? Viéndolo desde arriba, podemos percibir formas, alineaciones, elementos rectangulares, cuadrangulares, ¿sí? Recordemos que la naturaleza rara vez trabaja en líneas rectas. Sin embargo, los procesos o elementos que quedan de actividad humana sí pueden trabajar en líneas rectas y eso es una distinción muy clara cuando vemos algún elemento, un color, una textura que sigue una línea recta, cuadrangular, muy particular, que no es propia de la naturaleza, pues podremos pensar que se trata de algún elemento, algún vestigio de origen cultural. Entonces, estas formas, como ya viene en el siguiente punto, están directamente relacionadas con las alineaciones. Las formas pues nos van a dar círculos, por ejemplo, no formas geométricas muy características, mientras que las alineaciones nos van a dar simples líneas. Pueden ser líneas rectas, líneas medio curvas. Generalmente si son rectas, pues están más relacionadas con algo de carácter cultural. Los cambios en la continuidad. Ese es otro elemento importante que está relacionado con todas las anteriores. Si de repente tenemos una textura o un color o una cierta tipo de formas en la superficie
continua y de repente vemos un rompimiento en esta continuidad y hay algún elemento que contrasta drásticamente en su textura, en su forma, en su color, en la alineación que lleva, bueno, podemos ver que es un elemento ajeno a la naturaleza del resto del entorno y por ende puede ser un punto importante al que habría que ponerle atención e ir a visitar en campo, ¿no? Recorrerlo, caminarlo, verlo de manera presencial. ¿Por qué? Porque esa diferencia de continuidad pues nos marca la posible existencia de algún vestigio de carácter cultural que rompe con esta continuidad de la propia naturaleza, de lo que hay en la superficie de manera natural. Entonces, la lectura es identificar todos estos elementos. Después sigue la interpretación. Fotointerpretación, escrito de manera separada. Foto, espacio, interpretación, a diferencia del título. Si el título de fotointerpretación todo junto implica las 3 etapas. La segunda etapa, que sería la interpretación, les digo, estoy haciendo el símil con la lectura de mapas, sería interpretar las características vistas previamente, ¿sí? A partir de estos elementos de color, textura, forma, alineación, cambios de continuidad que hicimos en la lectura, es tener ya bien identificados esos elementos o esos atributos característicos dentro de la foto y leerlas o identificarlas como elementos particulares del entorno. Es decir, si en la lectura vemos un cambio de texturas, de una textura lisa a una textura esponjosa aborregada, digamos, hasta ahí se queda la lectura. En la interpretación hay que dar la explicación, ¿no? Identificar qué es la textura lisa. A lo mejor es tierra arada, tierra pelona, descubierta, con un terreno desmontado. Y la parte que se ve más aborregada o más esponjosa, pues es un terreno cubierto todavía de vegetación en el que no podemos ver directamente el suelo, mientras que la parte más lisa, pues a lo mejor es el suelo ya desnudo, llano. Entonces esa es la interpretación, decir a qué corresponde en el relieve los elementos identificados en la lectura, ¿no? ¿Qué nos dice del entorno? ¿Cuáles son cada una de esas características leídas en relación ya al entorno físico real? Y finalmente el análisis. Cada uno de estos elementos del entorno que ya identificamos o que ya interpretamos a partir de la lectura nos va a permitir generar un análisis. Y este análisis, para el caso particular que a nosotros como arqueólogos nos va a interesar, pues es dar una explicación o generar alguna respuesta de carácter arqueológico. Por ejemplo, si ya identificamos que hay un rompimiento de la continuidad porque hay una textura general en todo el terreno y de repente hay pequeños manchoncitos con una textura completamente distinta, ahí eso fue nuestra lectura. La interpretación diría, esos manchoncitos que rompen con la textura general del resto del entorno son montículos. Y ya en el análisis diríamos que con la fotografía aérea se identificaron montículos en ciertas partes, por lo cual la propuesta para recorrido de superficie sería primeramente recorrer pues esas áreas en las que se ve el rompimiento. Finalmente, el resto del entorno en el que se ve una similitud igual podría tener elementos arqueológicos en el subsuelo, pero al menos a nivel de superficie, mediante la fotografía, no es posible observarlo. Entonces, si tenemos un tiempo limitado, unos recursos limitados, lo mejor será enfocarnos pues en esas partes donde sí se ve el rompimiento de la continuidad y ver si realmente esos pequeños manchones con textura distinta que habíamos identificado previamente son en efecto montículos arqueológicos. ¿Ok? Esa sería como las distintas etapas para realizar una fotointerpretación. Les digo, hubiese sido más fácil si ustedes tuvieran las fotos y pues lo pudieran ver, pero al menos pues ya tienen aquí la parte teórica de cómo se debería hacer. Ahora, lo de color, textura, formas, alineación, pues es con la práctica. Mientras más vayamos viendo fotografías aéreas, pues vamos identificando, ¿sí? El color no hay problema, las alineaciones no hay problema, los cambios de continuidad son muy obvios. Lo único que a lo mejor podría presentar mayor diferencia es la textura. Hay otros elementos que solamente toman en cuenta y si hicieron las lecturas ahí vienen, que son como granulosidad y todas esas cosas que ya son un poquito más complejas de ver. Lo más básico son estas que les estoy mostrando aquí porque son más fáciles de identificar. La cuestión de granulosidad, de tamaño, si no sé qué más cosas vienen ahí, pues son un poquito más... O sea, si no las han visto, no las han trabajado, son más difíciles de imaginar que la cuestión de textura, color, forma, alineación y cambio de continuidad. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 etapas que integran una fotointerpretación.
El siguiente ejemplo es uno que de por sí les iba a poner para explicarles cómo se haría la fotointerpretación antes de que ustedes hubieran hecho el ejercicio. Si ven aquí en la fotografía es de distintas... bueno, son varias fotografías que les voy a enseñar, pero están ubicadas todas en la falda oriente. En la falda oriente, sí, en la falda oriente del Cerro El Culiacán, en el municipio de Victoria de Cortázar, Guanajuato, ¿ok? Si ven aquí, tenemos muy notoriamente una continuidad. Vean, todas estas parcelas tienen una continuidad en forma, una continuidad en textura, y de repente aquí hay un rompimiento de la continuidad. ¿Ven? Una textura distinta, esta textura se ve más aborregadita porque hay árboles, esa textura se ve más lisa. También vean, tenemos estas tres que tienen un color similar y de repente aquí tenemos otra que tiene un color distinto. Bien, ya vimos tono, color. Como aquí no tiene color realmente, pues tono, ¿no? Pero es casi lo mismo. Entonces tenemos un rompimiento de la continuidad. Aquí tenemos otro rompimiento de la continuidad. Vean cómo hay una continuidad, sí, una similitud en todo el terreno y de repente aquí hay un rompimiento en la textura y en la forma. Vean cómo tenemos una forma redonda como de dona. Ajá. Tenemos una serie de elementos de vegetación rodeando algo adentro. Y vean, el círculo debería llegar hasta acá, ¿no? Si mantenemos la continuidad ahora del propio círculo, pero no llega. ¿Por qué? Si nos damos cuenta ahora en este alineamiento, que es el límite de la parcela, quiere decir que la persona de esta parcela respetó lo que sea que es esto, mientras que la persona dueña de esta parcela no, lo quitó, lo desmontó, lo barrió, lo destruyó, como sea que haya hecho. ¿Ven? Entonces ya podemos ver una distinción de cosas, de que a lo mejor lo que sea que es esta dona llegaba hasta acá, pero la persona dueña de este terreno sí lo cortó, por eso se ve rebanada aquí. Ajá. Entonces ya podemos ver a partir de una alineación que nos marque el lindero del terreno, un trato distinto a lo que sea esto. Aquí vemos, igual ya les mencioné, otra diferencia de ruptura de la continuidad. Aquí vemos, por ejemplo, un cambio de tono. Si tuviera color sería un cambio de color. ¿Qué nos habla esto? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que esta parcela parece ser que fue cosechada, barbechada recientemente, por eso se ve, se alcanzan medio a distinguir incluso los surquitos del tractor, mientras que estas todavía no. Entonces podríamos ya ver por qué esta se trabajó después, por qué esta se trabajó antes y más o menos como en qué época del año podría haber sido esta fotografía si no tuviéramos la fecha de la fotografía, por ejemplo. Acá, ¿qué tenemos? Aquí igual tenemos un cambio de color. Esta y esta tienen un tono o un color. Voy a usar tono ahorita porque no tengo colores, está en blanco y negro. Tenemos un tono similar y aquí tenemos esta parcela del medio alargada que tiene otro color distinto. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, pues que también hay un trabajo distinto en la labor agrícola. Aquí tenemos otro rompimiento de la textura. Vean cómo este color más negrito se ve lisito y aquí se ve otro elemento que rompe con la continuidad y aquí otro. Podríamos decir que a lo mejor todos esos son montículos de carácter arqueológico. ¿Y por qué? En el análisis nosotros tenemos que dar una explicación de por qué, tenemos que analizar por qué en la interpretación interpretamos estos cambios de textura como montículos arqueológicos, ¿no? Tenemos que dar una justificación que está basada generalmente en una propuesta teórica y no en un carácter de teoría arqueológica, sino algo más práctico. Y es el siguiente. Si de repente tienes un montículo en tu parcela, pues está lleno de piedras. Entonces, para personas que a lo mejor no cuentan con la herramienta pesada, tractores, ¿no? Trascabos o algo que les permita quitar la piedra, pues es muy difícil quitar toda esta piedra. Entonces dejan la zona pedregosa ahí y pues siguen cultivando el resto del terreno que está un poquito menos pedregoso, pero más fácil de trabajar, y por eso en algunas zonas se van quedando como ahí conservadas, como que las van respetando. Pero es por eso, ¿no? Por la dificultad de trabajarlo, el costo que podría generarse al quitar o desmontar toda esa piedra, y pues es más fácil lo dejo aquí, que el tractor le dé la vuelta y trabaje el resto. Ajá. O pues por algún otro tipo de razón, a lo mejor de carácter un poco más de conciencia cultural, que lo dudo, pero generalmente es por la dificultad de quitar la piedra o de sembrar en donde hay mucha piedra. Entonces pues se dejan ahí.
¿Por qué? Porque si lo piensan, dice, o sea, no tiene lógica que de repente tenemos todo el terreno trabajado y aquí en medio, bueno, no en medio, pero pues aquí en esta parte tenemos un manchón que se ve que no lo trabajan, que no lo cultivan. ¿Okay? Entonces, esa es una característica. El Cerro del Culiacán tiene muchos elementos arqueológicos en alrededor de sus faldas. Es una de las posibles propuestas de Aztlán, del lugar real del Aztlán histórico, no del mítico, de donde vinieron los entonces aztecas, posteriormente mexicas, pero pues nada está comprobado, ¿no? Son meras hipótesis. Aquí tenemos un acercamiento más en el que vamos a observar otros elementos del entorno más característicos, ¿no? Ya habíamos visto la dona, este otro, que es muy obvio, ¿no? Que está muy distinto al resto del terreno, pero aquí vean, alrededor de este círculo tenemos lo que parece ser un regadío, un canal, parece ser como un canalito, ¿no? Con el que riegan, pero no estoy seguro, igual podría ser un camino o no lo sé. De todas maneras, sea un camino o sea un canal de riego, es curioso cómo estos van respetando las líneas rectas o más o menos rectas que van sobre los linderos de los terrenos, ¿ok? Y vean cómo aquí hace una curva respetando otro de estos elementos cuya textura difiere con el resto del terreno. ¿Ah? Como que lo rodea, le da la vuelta y luego sigue para abajo. Y aquí también, en lugar de haber seguido derecho, rodea ese círculo o esa dona y sigue hacia acá, ¿no? Más o menos yendo por los linderos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algún elemento que es difícil de quitar, por lo cual pues, será más fácil rodearlo, ya sea como cuestión de camino o como cuestión de que realmente sea un canal para riego. ¿Okay? Entonces son elementos que tenemos que observar. Aquí ya tenemos todos los ejemplos. Cambio de tono o color, cambio de alineación, de formas, cambio de texturas. ¿Ah? Esta es una imagen ya a color del mismo lugar, pero en otro lado, en otra parte del cerro. Y aquí tenemos más ejemplos de eso. Otro ejemplo que rompe con la continuidad lisita de este terreno y nos da una textura diferente. Aquí hay otro. Aquí hay, por ejemplo, otros. Estos son árboles, ¿no? Son muy pequeños como para hacer montículos. Generalmente si es un árbol grande, frondoso, suele respetarse aunque quede en medio de las parcelas por el simple hecho de ser un árbol grande. Aquí tenemos otros y vean, este tiene, además de el rompimiento de la continuidad, el cambio de textura, el cambio de color, tiene el de formas cuadrangulares, vean estas, esto parece una L, ¿no? Como si aquí hubiera un elemento y aquí tuviera otro cuadradito más enfrente y este también nos semeja o simula un rectángulo. Ajá. Entonces vean, este es bastante obvio también. Quiere decir que es arqueológico en cuestión de prehispánico, no precisamente. Ajá. A lo mejor es una barda que se usaba en algún momento para tener ahí ganado, pero a lo mejor fue una barda hecha con piedras de un montículo arqueológico, pero construida durante la época de la colonia o la época de la revolución. Eso se da muy frecuentemente en parcelas que han tenido un uso más o menos constante, pero que ha variado la utilidad específica a la que se le da. Si a lo mejor ahorita la usan para cultivar, en algún momento estas piedras pudieron haber sido un corral, pero fueron piedras reutilizadas de un montículo arqueológico. Sí, vamos a ver más adelante fotografías de eso. Y este de aquí también es muy particular. Vean cómo tenemos igual aquí el rompimiento de color, el rompimiento de continuidad, el cambio de textura y las formas. Vean que aquí se dejó como un caminito y tenemos forma medio cuadrangular que está justo en medio de la parcela y dirían, si no fuera difícil de quitar o no fuese algo que quisieran respetar, pues sería muy absurdo que le dieras una forma tan caprichosa al terreno que quieres cultivar y que el tractor pues tenga que venirse para acá para estar ahí barbechando y hacia acá en otra parte. Entonces ese elemento es bastante interesante y sería uno de los puntos a los que podríamos determinar como elemento a recorrer pues de los más importantes por su peculiaridad. ¿Ok? Aquí tenemos otros más y este es al terreno al que nosotros fuimos. Aquí fui en mi práctica de topografía. Nos llevó el profesor ahí y tenemos, vean, aquí otros manchoncitos, aquí otro con una forma medio ovalada,
Aquí tenemos otro que igual rompe con la continuidad y el cambio de textura. Aquí otro que además tiene el elemento de la forma. Vean, se ve cuadradito. Este otro de acá. Este otro de acá. Por acá se ven muchos más. Y aquí se ve uno bastante más grande. Pero vean cómo hay varios elementos dispersos en las parcelas. Y entonces si ustedes tuvieran que planear un recorrido a partir de la fotografía aérea, lo podrían ver. Ahora, si esto fuera un par estereoscópico, además podrían ver el relieve y sería mucho más notorio si se trata de un montículo o no. Acá tenemos otro elemento cuadrado, ¿sí? Les digo, no quiere decir que eso ya sea un montículo arqueológico prehispánico, ¿sí? Puede ser algún elemento más moderno, colonial, de la Revolución, que se usaba para otra cosa. Pero sabiendo el antecedente de la presencia de elementos arqueológicos prehispánicos aquí, pues igual algunos pudieron haber sido de ese entonces. Bueno, aquí ya me salto a la foto. Bueno, entonces creí que había un acercamiento. Pero la parcela a la que fuimos es esta de aquí. Esta alargadita. Que allá en Guanajuato les llaman yacatas. Y esta pertenecía a un señor que se llamaba Don Mario. Entonces, si ven en su esquina, el norte está hacia allá. Entonces, en la esquina noreste hay parte de un montículo que era bastante grande y se extendía hasta el terreno vecino. Como pues no conocíamos a la persona de acá, no nos pasamos aquí y nos quedamos finalmente haciendo la topografía del terreno de este señor, en el que tenía un pequeño pedacito, ¿no? Y ahí vimos y nos explicaron eso de que muchas de las piedras que tienen los terrenos pues fueron usadas posteriormente para construir corrales. Por eso algunas de esas formas rectangulares pueden ya no estar relacionadas con el montículo arqueológico, sino como posible corral, pero en las que usaron piedras que sí eran de carácter prehispánico. Aquí, bueno, es la fotografía en la que vamos caminando con el grupo de topografía. El profesor creo que va hasta acá enfrente. Ese caminito, si no mal recuerdo, debe ser como por este, porque nosotros llegamos por acá, caminando, por aquí, hasta la yacata del señor. Entonces, bueno, aquí vamos. El Cerro Culiacán es este que se ve acá, con las antenas. Ajá. Y vamos viendo hacia el sur, digamos. El sur está hacia allá. Si alguno de ustedes ubica las lagunas de Yuriria, que ya está entre Guanajuato, casi pegándole a Michoacán, están en esta dirección. Este montículo que vemos aquí es este, si no mal recuerdo creo que es este. Uno de estos dos, es uno de estos dos a fuerzas. Vean la diferencia, vean cómo se ve desde arriba, que una cosa es verlo en la fotografía aérea y otra cosa es verlo en el terreno, ¿sí? Muchas veces incluso es difícil reconocer en terreno lo que viste desde la fotografía, pero hay que aprender a leer las cosas desde arriba e imaginarlas como se verían desde abajo. Vean cómo a los árboles tienen una pequeña predilección por crecer en donde hay vestigios arqueológicos. ¿Por qué se da esto? Realmente no sé una explicación clara. Una de las razones puede ser que la piedra permite almacenar agua, humedad, en lugar de la tierra que pues, la chupa y se va el agua. Puede que a lo mejor favorezca las condiciones para que crezcan los árboles. No lo sé, pero es una constante que se ve mucho en todo el mundo. Ajá, bueno, al menos en todo el país, en todo México. Ahora, en áreas como la zona maya, pues no hay posibilidad de distinguir porque todo es selva, pero en zonas más desérticas o semidesérticas como el centro de México, Guanajuato hacia el norte, pues sí es más obvio un manchón de vegetación en un terreno que está un poco más árido alrededor. Esta es como tal la yacata de Don Mario. Vean, aquí viene hacia acá el terreno, el rectangulito, y esta parte, que es esa que se veía, es del montículo y en ella pues hay una mayor vegetación. Además de que la vegetación está creciendo aquí porque no era una zona cultivada. Pero vean la cantidad de piedra que hay en todo su terreno. Mientras más cerca del montículo, más piedra había. Y eso también va dispersando los elementos arqueológicos que se puedan encontrar y alterando su ubicación. Aquí sí distinguen, aquí está el teodolito. Y vean, este es uno de los montículos de los primeros que les enseñé. Y aquí vemos una serie de lajas, que es la piedra con la que construían ahí. Aquí se ve muy claro, ¿no? Todas las lajas acomodadas. Y esto es un saqueo, ¿sí? Es un pozo de saqueo que ahí pues, algunas personas fueron a ver qué encontraban.
Y vean, les digo, los árboles les encanta crecer en los montículos arqueológicos, meten las raíces por ahí. Y por eso los árboles grandes ya como estos, que vemos ya son troncos de árboles adultos, si se está restaurando el montículo, se está trabajando para abrirlo al público, esos árboles ya no se quitan. ¿Por qué? Porque le dan consistencia al edificio y si lo quitamos se cae. Las raíces crecen, invaden, abren, separan la piedra con la que está construida el edificio. Y si nosotros cortamos el árbol, las raíces se seca, se muere y todo ese espacio que ocupaba la raíz queda hueco cuando la raíz ya se pudre o se muere, se seca y colapsa el edificio. Por eso, si ven, hay muchos edificios en zona maya, por ejemplo, que tienen arbolotes grandes ahí dentro del edificio, en la parte de arriba, en la escalinata, que ya no se pueden quitar justo por esa razón. Si nosotros cortáramos estos árboles, todas estas raíces se secan y todos esos huecos que van a dejar van a hacer que colapse el edificio. Ahora, ¿cómo justificaríamos la presencia de elementos arqueológicos a partir de cuestiones teóricas que ya les había comentado? Teóricas de un carácter ecológico, geológico, por ejemplo. Aquí está en esto, aquí sí puse fotointerpretación todo junto es la conjunción de las tres. Fotointerpretación separado es únicamente la etapa de interpretación, ¿sí? Así lo vamos a dejar para no confundirnos. ¿Qué haríamos aquí? En la fotolectura, nosotros simplemente observaríamos la fotografía y distinguiríamos dos zonas con vegetación que se diferencia por su tamaño. Y ya, esa es la fotolectura. En la fotointerpretación, lo que haríamos sería que identificaríamos como montículos aquellos en donde hay una vegetación más alta o a lo mejor una vegetación más bajita, ¿sí? Dependiendo del tipo de lugar en el que estemos. Y en el fotoanálisis tendríamos que justificar por qué son montículos los de vegetación más alta o los de vegetación más baja, ¿sí? ¿Por qué la vegetación diferencial, es decir, el tamaño diferente de algunas zonas de vegetación, nos implica una cuestión arqueológica? Ahí tendríamos que justificar. Y por ejemplo, aquí en esta imagen vemos, tenemos dos suelos de distinta época, ¿sí? El suelo como tal, donde están creciendo las hierbas, y un estrato más antiguo. Aquí tenemos un elemento arqueológico, un pedazo de muro, de piso, de lo que sea. Un elemento arquitectónico. Al estar el elemento arquitectónico que desplanta y crece sobre la capa de suelo actual, hace que la capa de suelo actual como tal, que está justo encima del elemento arquitectónico, sea más delgada. Al ser más delgada tiene menos nutrientes y tiene menos profundidad para la raíz y por ende menos cantidad de agua, por lo que las plantas crecen más chaparritas. En el resto donde el suelo mantiene su constante, pues todas están de un tamaño parecido. Aquí que tenemos, aquí está un pozo, una excavación de un pozo, por ejemplo, que fue asolvándose por los mismos sedimentos hasta que se convirtieron en un suelo. Al tener un suelo más profundo, más rico en nutrientes, donde la raíz puede crecer más y hay mayor cantidad de agua, las plantas crecerán más altas. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos una justificación teórica que explica por qué estas plantas pueden ser más chaparritas, por qué estas plantas pueden ser más altas, comparadas con la constante o la continuidad del resto de la parcela, por ejemplo. Ahora, el que estén más chaparritas no precisamente va a implicar que haya algo de carácter arqueológico que pueda interesarnos. O que estén más altas quiere decir que este pozo o este hoyo que excavaron aquí en algún momento, pues también fue de carácter arqueológico. Si eso no se sabrá hasta hacer una prospección geofísica más detallada o excavar como tal, pero ya nos da la pauta para centrarnos únicamente en dos áreas y ya no estar trabajando todo el terreno. ¿Sí? Entonces para eso es la utilidad de la fotografía aérea como tal. Ok, aquí nosotros, aunque lo estamos viendo a nivel del suelo, pues visto desde arriba habría una diferencia en el color o en la textura de estas plantas, ¿no? A lo mejor las plantas más chaparritas están de un color un poco más amarilloso, ¿no? Y a lo mejor estas están un poquito más verdes, no sé, va a depender de qué sea. También tenemos que estar conscientes de las características particulares en cuanto a clima, vegetación, tipo de suelo
de los lugares de donde estamos observando las fotografías para darnos una idea de cómo se vería lo normal o lo natural, y así poder identificar estas variaciones, ¿sí? Bueno, pues esta es como la introducción que hubiéramos visto antes de hacer como tal el ejercicio con las imágenes aéreas. Y pues ya nada más les dejo un pequeño videíto de cómo se ve el estereoscopio y cómo se acomodarían las fotos y todo eso. Pero pues bueno, lamentablemente ya no pudimos hacer esto, así que pues al menos hasta aquí quedamos y ya esta es el último video de fotografía aérea. Realmente no eran 2 sesiones, 3 a lo mucho. Y pues hasta aquí quedamos con el curso, digamos que oficial, de todos los temas que tenemos que ver. Y bueno, ya va a depender si me da tiempo subirles un par de tutoriales. Eso sí, ya van a ser tutoriales como tal de algunos programas de sistemas de información geográfica básicos para que aprendan al menos a georreferenciar una imagen, un plano, y sobreponerlo en Google Earth para tener el plano o el mapa y la fotografía aérea trabajándola al mismo tiempo, ¿sí? Pero pues bueno, para eso necesitan una computadora y necesitan el programa. Entonces bueno, ya lo dejo de manera opcional completamente para que ustedes decidan si les interesa. Si a alguno de ustedes les interesa, dadas las circunstancias que vivimos este semestre y se juntan mínimo 5, pues díganme, ¿no? Pónganse de acuerdo con ustedes y meto una materia optativa sobre programas para hacer mapas, no para trabajar mapas, fotografías aéreas y todo esto, pero no sería obviamente para el siguiente semestre, sino sería para el próximo año. Pero bueno, ya ustedes me avisan si hay algunos a los que les interesa. Recuerden que se necesitan mínimo 5 para que se abra una optativa, pero pues sería una forma como de ver ya a detalle todos estos programas que pues dadas las circunstancias que vivimos este año pues ya no fue posible abarcar, ¿no? Entonces pues nos vemos, que estén bien, cuídense, adiós. Bienvenidos a mi sala, muchachos. Aquí estoy grabando el video con el estereoscopio de bolsillo. Estoy poniéndole la voz sobre el video porque lo grabé con la cámara y se oía bien feo. Así que bueno, aquí están el par de fotografías aéreas, un par estereoscópico. Si lo notan, se alcanzan a repetir ciertos elementos en ambas fotografías. Ven ahí esas ramificaciones que se ven igual del otro lado, pero están obviamente en lados opuestos de la fotografía. Si nosotros tratamos de sobreponer la fotografía, llegará un punto en el que complementaremos las imágenes y se verá una continuidad en la misma escena, ¿no? Que es más o menos así. Entonces lo que nosotros podemos trabajar es justo esa parte del traslape. ¿Qué es lo que nosotros haríamos aquí? Pondríamos las fotografías aéreas debajo del estereoscopio, de modo que cada una de las fotografías se observe por uno de estos lentes. En los lentes nosotros observaríamos, se rebotaría en ese espejo. Déjenme lo acerco. Ahí se ven mejor. Entonces arriba están las lupas, ahí están los espejos. Vemos desde arriba, se rebota nuestra visión en ese espejo. Se rebota hacia el otro espejo, hacia el lado. Ahí en esas pequeñas placas de metal están los espejos grandes, que es los que permiten rebotar la imagen hacia abajo, hacia la imagen aérea. Entonces vean aquí, ahí se alcanzan a ver los espejos. Entonces se refleja la imagen en el espejo, después en el pequeño espejito que está en diagonal ahí y de ahí hacia arriba hacia nuestros ojos. Estos además de esa pequeña lupa tienen estos binoculares que nos permite ver a más detalle y enfocar con mayor precisión las fotografías. Entonces a partir de estos binoculares nosotros estaríamos viendo en este espejo que se rebota al espejo grande y que nos permite ver la fotografía aérea como tal. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Pues buscar un elemento que esté en ambas fotografías. Por ejemplo ahí, ¿no? Ahí tenemos como la misma parte de la barranca en los dos. Y lo que tenemos que hacer es con un ojo primero mover la fotografía hasta que lo veamos con claridad. Después intercambiamos y vemos el mismo elemento en el otro ojo y vamos moviendo las imágenes, juntándolas o separándolas de modo que veamos una sola escena con ambos ojos, ¿sí? Que con las dos fotografías veamos una sola imagen y cuando lo logremos habremos generado esa imagen tridimensional. Aquí tengo yo la barra de paralaje
que les comentaba, que permite moverse y calcular las alturas. Aquí se insertan los vidrios y estas marcas que ven aquí son el micrómetro. Vamos a ver que afoque, ahí está. El micrómetro es lo que nos permite obtener una medida con la cual nosotros vamos a calcular la distancia. Entonces esta barrita se mueve, se acerca o se aleja conforme movamos el micrómetro y nos va a dar una medida con la cual les digo vamos a calcular la altura. Aquí tengo yo los vidriecitos, déjenme sacarlos, aquí están. Los vidriecitos, a ver si se alcanza a enfocar. Ahí se medio distinguen las marcas, ¿no? La crucecita, el puntito y el circulito. Ahí se ven bien. Esas marcas son las que nosotros veríamos flotando sobre la fotografía. Y cuando logramos afocar el micrómetro, llega un punto en el que tocan el suelo y podemos hacer la lectura de la altura que tenga, o mejor dicho, podemos hacer la lectura del micrómetro con el cual calcular la altura respectiva de ese punto sobre la fotografía, ¿no? Y así obtener la coordenada Z. Aquí colocaríamos el vidrio sobre el soporte de la barra de paralaje, ¿no? Quedaría ahí encajado y pues ya lo tendríamos, colocaríamos cada vidrio en una de las fotografías sobre el mismo lugar, ¿sí? En el mismo punto en ambas, e irlo moviendo con el micrómetro hasta que veamos ese punto o esa marca sobre la superficie de las imágenes. Hay que hacer un poco como de viscos para poder ver correctamente la imagen tridimensional. Es muy cansado después de algunas horas, cansa bastante, pero con la práctica, bueno, lograremos ver cada vez con mayor facilidad esa imagen tridimensional, ese efecto estereoscópico, pero no deja de ser un proceso algo cansado. Y este de aquí es el estereoscopio de bolsillos, que hace algo similar. Nosotros podemos ajustarlo al tamaño de nuestros ojos y con ayuda de esas lupas de aumento, pues nosotros podemos observar el elemento en la fotografía y generar el efecto estereoscópico. La diferencia es que solo podemos trabajar distancias mucho más cortas precisamente por la separación pequeña que tiene el estereoscopio de bolsillo, a diferencia de la amplitud mayor que nos permite el estereoscopio de espejos. Les digo que curiosamente muchos de sus compañeros encuentran más fácil trabajar con el estereoscopio de bolsillos, a diferencia del estereoscopio de espejos, que en teoría debería ser más fácil de trabajar. En la escuela hay otros estereoscopios que son como eléctricos dobles, que tiene un visor de este lado, un visor del otro lado, y en la parte de abajo tienen como una pequeña cajita de luz que se prende y entonces nos facilita observar la fotografía aérea en una situación de poca luz, porque esta la tenemos que trabajar en una zona que tenga suficiente luz para poder ver con claridad. Aunque ese otro estereoscopio doble nos da esa facilidad, además de que nos permite que dos personas estén observando al mismo tiempo y comparando lo que ven. Déjenme ver si es posible que me acerque para que vean cómo se observa a través del estereoscopio. Vean, ahí se alcanzan a ver bastantes detalles del relieve y nosotros lo estamos viendo con un solo ojo. Entonces imagínense si estuviéramos viéndolo con los dos, pues esa imagen a detalle que vemos ahí se vería en tercera dimensión, como si estuviéramos viendo, les digo, una pequeña maqueta. Déjenme quitar esto, vamos a observar. También voy a quitar la barra. Ahí está. Vean, aquí no es tan notorio porque el relieve es un poquito más plano, pero alcanzamos a observar algo. Y bueno, es lo más que puedo lograr enfocar, pero al menos, bueno, pueden darse una idea de la cantidad de detalles que nos permitiría observar una fotografía aérea. Entonces, si ya lo estuviéramos viendo con dos ojos y no una simple vista monocular, pues podríamos observar muchos más detalles de la fotografía. Les digo que incluso se alcanzan a percibir los árboles o las casas. Vamos a intentarlo con el estereoscopio de espejos. Vamos a colocar las fotografías más cercanas y vamos a poner este encima. Vamos a ver si alcanza a enfocarse algo. Vean, se alcanza a ver un poco más detalle, aunque ahí con el zoom, bueno, se ve más bien la suciedad del vidrio, pero también
nos permite hacer o generar ese mismo efecto de tercera dimensión. Ven aquí, pues se sigue viendo en plano precisamente porque les digo, estamos a un solo ojo. Si lo viéramos a ambos ojos, pues obviamente la definición sería mayor y el efecto estereoscópico de tercera dimensión pues nos ayudaría muchísimo a identificar las formas y los relieves. Así que bueno, pues esto fue las fotografías aéreas con el estereoscopio. Así que ahora sí, me despido. Adiós.